La fiesta por el 85 aniversario del Grupo Escolar Cervantes revivió la nostalgia y el agradecimiento de quienes en algún momento formaron parte de su comunidad estudiantil en medio de la celebración en las instalaciones del plantel ubicado en la colonia agrícola de la Primera Manzana del Barreal en el municipio de Córdoba, Veracruz, y donde también destacó la participación de su escolta y de la Marching Band Leones del Icatec. Diario El Mundo recopiló el testimonio de algunos exalumnos como el empresario Hugo Puig y el restaurantero y exalcalde cordobés Tomás Ríos Bernal, quienes coincidieron en reconocer el sistema de enseñanza del Grupo Escolar Cervantes. Sí, mire, mi nombre, buenos días antes que nada, mi nombre es Hugo Puig Hernández y soy generación 57-62, 1957-1962, y bueno, pues para mí el Grupo Escolar Cervantes significa la preparación que tuve no solo para las siguientes etapas de educación, sino para la vida. Hasta la fecha tengo 74 años y sigo recordando muchos de los principios que los profesores, tanto la profesora Luisita como los profesores, sus hermanos Antonio y José, como don Atilano, como el profesor Parrilla, los recuerdo con mucho cariño y aparte pues nos dieron una educación excepcional, una educación totalmente diferente, una educación, la quiero resumir en una sola palabra: humanista. Soy Carlos Manuel Galán Páez y fui aquí alumno en el año de 1963. Aquí fui muy feliz. Creo que la escuela, los profesores, toda la historia que tiene es válida porque nos formaron a muchas generaciones y le tengo mucho cariño a los profesores Bargés, al profesor Atilano, a la maestra, a todos, al profesor Parrilla, y creo que es un mensaje para todos los cordobeses porque ir a la escuela es formarnos y estoy muy agradecido con ella. Las nuevas generaciones que tienen que leer mucho y tienen que escribir más. Y lo que me acuerdo fue una escuela mixta, niños y niñas veníamos juntos y esa convivencia nos ha formado, que respeten siempre y que quieran mucho a nuestro país. Mi nombre es Miguel Alfredo Puig Hernández, generación 64-70. Es inolvidable haber cursado la primaria, incluso el kinder, en el Grupo Escolar Cervantes. Para mí fue un tesoro que, como dicen, no nada más en la educación formal, sino también en la educación extramuros. Inolvidable. Que sigan los mismos lineamientos de la educación, los valores principalmente, los valores universales que fueron los que nos dejaron los profesores de la primaria. Mi nombre es Tomás Ríos Bernal, soy egresado de esta gran agrupación que es el Grupo Escolar Cervantes, de la generación, pues fue más o menos por ahí 59-65, con grandes recuerdos de los maestros Bargés, de Luisita, de Atilano, de don Antonio, de don Luis, de Conchita, un grupo que nos dejó impregnado y en el corazón los llevamos siempre. Tenemos un símbolo prácticamente de que nos enseñaron a amar a México. Eran españoles, pero parecían nacidos y enraizados aquí en México y nos enseñaron a amar a nuestro país. Una gran historia la que vivimos con ellos. Y hasta hoy en día nos identificamos los egresados del Grupo Escolar Cervantes como un gran colegio. Felicitamos también a la familia Baizabal porque ellos han logrado tener esos 85 años continuados, después de las cuatitas, las hijas de Conchita y de Atilano. Bueno, pues ahora que siga el Grupo Escolar Cervantes generando muchachos de bienestar, niños de bien para el mundo. Córdoba lo necesitamos. Y pues muchas felicidades, manden a sus hijos para aquí al Grupo Escolar Cervantes. Muchas gracias. Hola, buenos días, Manuel Alonso para servirles.
Pues aquí agradeciendo la invitación de mi amigo el contador Alejandro Baizabal, y la verdad me siento muy honrado por esta invitación al 85 aniversario de la Cervantes, que yo fui invitado por un amigo alguna vez a la Cervantes en las kermés que hacían. Todavía ni nacía mi amigo Alejandro cuando yo ya iba a su escuela. Así que muchas gracias y un gusto con venir a esta invitación. Gracias, Alejandro. Con imágenes de Manuel Basilio para Diario El Mundo, Ana de la Luz. Diario El Mundo. En su visita a Córdoba, el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas recordó que gracias al exilio republicano español promovido por su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, lograron establecerse en México instituciones de diversa índole. Como parte del exilio republicano español, llegaron muchos educadores, entre otros gente con distintas actividades. Llegaron desde luego un grupo de intelectuales, inicialmente los niños de Morelia, fueron casi 500, y después vinieron pues de todo, vinieron educadores, vinieron impresores, vinieron trabajadores del campo, de la industria, profesionales de muy diversas disciplinas. Y esto vino a enriquecer al país. En cuanto a la educación en México, expresó que hace falta elevar la calidad educativa. Y desde luego todavía tenemos huecos importantes tanto en el jardín de niños como en la secundaria, en la propia preparatoria. Y nos falta desde luego elevar la calidad, es decir, también uniformar la calidad de todos estos ciclos educativos a lo largo y ancho del país, que es muy dispareja en este momento. Informó en la región de Córdoba para Diario TVO, Martín Meneses. El pasado 30 de junio, en el Grupo Escolar Cervantes, celebramos con profundo orgullo 85 años de trayectoria educativa. La jornada comenzó con una rueda de prensa con medios de comunicación, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. A continuación, se llevó a cabo un acto cívico solemne. Posteriormente, nuestro director general, el contador público Alejandro Baizabal Jiménez, dirigió un emotivo mensaje que nos invitó a mirar con orgullo el pasado y a proyectarnos con esperanza hacia el futuro. Alison Astrid de León Eugenio, alumna del Cervantes, nos regaló uno de los momentos más emotivos de la mañana. El evento continuó con la participación del empresario Hugo Puig Hernández, exalumno destacado de nuestra institución, para posteriormente dar paso a la participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, figura emblemática en la historia contemporánea de México. Es un gusto y para mí una distinción el podernos acompañar en esta celebración de 85 años de este centro escolar que ha estado al servicio de la niñez, de los jóvenes, de esta muy importante región del estado de Veracruz. No me queda sino felicitar muy sinceramente a quienes han mantenido este esfuerzo, a la familia Baizabal que está encabezándolo, porque se continúe con esta muy importante tradición educativa y porque haya una sólida formación ciudadana en los alumnos que pasan por estas aulas. Una felicitación por estos 85 años. Muchas gracias. A continuación contamos con la participación del Dr. David Jorge, profesor, investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y del honorable exalumno, Dr. Carlos Manuel Galán Páez. La celebración se llenó de energía con la imponente participación de la banda musical Leones del Icatec, que uno de los actos más simbólicos fue la develación de la placa conmemorativa del 85 aniversario, una pieza que permanecerá como testimonio tangible de nuestra historia y legado. Entregamos un reconocimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por su presencia y por su legado en la vida pública de México, un momento de profundo simbolismo y gratitud. Este aniversario no solo celebra el tiempo, sino también el impacto, la transformación y el sueño compartido de formar generaciones que dejan huella. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por acompañarnos a construir el futuro. Somos Grupo Escolar Cervantes. El colegio fue fundado por exiliados españoles en 1940. Esos exiliados españoles viajaron a través del barco Sinaya en 1939 para llegar al puerto de Veracruz. Y
Amigos de Diario El Mundo de Córdoba y Orizaba, muy buenos días. Les saluda a su amiga y servidora Ana de la Luz y al equipo de Diario El Mundo. Estamos en esta cobertura especial desde el Colegio Cervantes por la visita del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a propósito del 85. En la historia política de nuestro país y también por tener él el gran legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, quien tuvo a bien prácticamente propiciar el exilio español, que a la postre dio como resultado no solo los colegios Cervantes como en el que nos encontramos, sino un gran legado en muchas disciplinas, dígase la filosofía, las artes, etc. De tal suerte que pues queda ante ustedes el ingeniero Cuauhtémoc para saludarlos y para responderles lo que seguramente ustedes tendrán por ahí pendientes de preguntar. Pues muy buenos días y agradecer aquí a los amigos del Grupo Escolar Cervantes el poder estar con ustedes para celebrar este 85 aniversario del grupo. Bueno, ingeniero, ¿qué representa para usted ser parte del legado de quien le dio apertura en nuestro país a este grupo educativo, que obviamente es muestra de la residencia española en nuestro país? Para mí es una gran satisfacción poder estar hoy en este 85 aniversario de este grupo. Es decir, como parte del exilio republicano español llegaron muchos educadores, entre otros gente con distintas actividades. Llegaron desde luego un grupo de intelectuales, inicialmente los niños de Morelia, fueron casi 500, y después vinieron pues de todo, vinieron educadores, vinieron impresores, vinieron trabajadores del campo, de la industria, profesionales de muy diversas disciplinas, y esto vino a enriquecer al país. Y aparte de que el gobierno de México había cumplido con un compromiso internacional al abrir las puertas a un pueblo amigo, a un grupo de gente que vino a enriquecer el país, mucha gente se incorporó a diversas actividades productivas, a las universidades, en fin, y pues este centro escolar es uno de los muchos legados de ese exilio republicano que llegó a México hace 80 y tantos años, 85 años. Y en estos 85 años, ¿usted cómo ha visto la evolución de la educación mexicana y también pues desde las diferentes trincheras que hay desde educación pública y educación privada? Bueno, yo creo que hemos tenido avances importantes, sin duda alguna. Pues tenemos ya una reducción casi total del analfabetismo, no total, pero casi total. Nos hace falta universalizar todavía los distintos grados de la educación obligatoria. La obligatoria va desde el jardín de niños hasta la media superior, o sea, la preparatoria, y desde luego todavía tenemos huecos importantes tanto en el jardín de niños como en la secundaria, en la propia preparatoria, y nos falta desde luego elevar la calidad, es decir, también uniformar la calidad de todos estos ciclos educativos a lo largo y ancho del país, que es muy dispareja en este momento. Sin embargo, en materia educativa, México ha presentado a nivel internacional un rezago. Vemos, por ejemplo, estudios recientes en cuestiones universitarias, la UNAM ha dejado de estar dentro de la... Conozco cómo se han medido estos grados, estos niveles, entonces yo siento que tenemos tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad Veracruzana, pues dos de las muy importantes instituciones de educación superior del país. Ingeniero, ¿qué nos motiva a aceptar la invitación del Grupo Escolar Cervantes para estar aquí en Córdoba? Bueno, yo le diría así, ¿por qué no habría yo de estar? Primero, me motiva que me han invitado un grupo de amigos, me han invitado a una ceremonia que me parece importante recordar que hace 85 años se echó a andar un centro educativo en esta región del país, y pues me parece que es motivo más que
suficiente para estar aquí. Ingeniero, en algún momento de su vida, sobre todo familiar, su padre y su madre le dijeron qué los motivó a aceptar o a permitir la llegada en particular de los niños del exilio, tomando en cuenta el momento tan delicado en el mundo. Ni mi padre ni mi madre me dijeron nada en particular, simplemente estoy enterado de que el gobierno de México, cumpliendo uno de sus compromisos internacionales, abrió las puertas, en este caso, a los republicanos españoles. Era un gobierno amigo, un gobierno atacado en aquel momento por potencias extranjeras. Desafortunadamente cayó la República y el gobierno de México abrió las puertas para todo aquel que quisiera venir a residir y trabajar aquí en México. Ingeniero, hablando de este contexto familiar y también de las políticas implementadas por el gobierno norteamericano, están separando familias, hay videos que circulan en donde dejan a los niños en el país vecino del norte, y pues bueno, ¿qué piensa usted sobre este tema, pero también cómo considera el actual gobierno referente a que se está haciendo su trabajo como debería de ser, o qué es lo que le falta para poder subsanar esta parte que apenas comienza? Falta que llegue el problema de las remesas, que ya también se les va a aplicar un impuesto y todos los temas que ya se están hablando. Sí, yo creo que el gobierno de México ha manejado dentro de sus posibilidades bien este asunto de la relación con los Estados Unidos, las agresiones que están habiendo allá contra los migrantes, no solo mexicanos, sino de diferentes países, y pues yo espero que sea exitosa esa política del gobierno de México en relación a los paisanos que están allá en los Estados Unidos. En cuanto a la repatriación que se ha dado ya, exhortar a los actuales gobiernos, tanto de los estados como al gobierno federal, para que pues ayude a las familias a reencontrarse. Pues ya está usted haciendo la exhortación. Se haga de ingeniero, por favor. No creo que nadie podamos estar en contra. Oiga, y en cuanto a los temas locales, pues también hay muchos niños y jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar aquí en México, en algunas regiones. ¿Cuál sería este ejemplo de haber pues dado cabida a exiliados que dentro de nuestras propias entidades pues demos cabida también a esos niños que no tienen educación o posibilidades de salir adelante? Yo ahí le pediría que me dijera dónde está sucediendo eso, cómo está sucediendo, y en ese sentido pues habría que hacer gestiones ante las autoridades que correspondan para que esa pues injusticia, si así quieren verlo, se subsane. Aquí en la región de Córdoba, sobre todo en la zona serrana, en las comunidades, jóvenes que no tienen posibilidades, niños. Sería muy bueno que ustedes se dirigieran tanto a los gobiernos municipales como al gobierno estatal para que tuvieran esas cuestiones. No conozco el caso, por lo tanto no puedo tomar una posición al respecto. En cuestión de becas, ingeniero, ¿considera que son buenas estas becas que se le están dando a los niños de los diferentes niveles? Van a comenzar apenas, o se están realizando, unos días se estarán realizando los registros para el nivel primaria, pero en lo que se refiere al nivel secundario y bachillerato e incluso universidades, ya existen estos apoyos. ¿Considera que son buenos para las nuevas juventudes? Me parece que sí. ¿Qué más puedo decir? Ingeniero, ¿estuvo usted en días pasados en España? No. En lo de las jornadas. No, fue un video que por video. Por allá, sí. ¿Cómo percibe usted que el sentir de los españoles ante la perdón? Mire, no conozco el caso en España, no sé qué piensan en España a ese respecto. Yo estoy aquí en México y no he ido a España hace ya varios años. Ingeniero, su postura con respecto a la 4T, de cómo está gobernando y si realmente cumple las expectativas. Hoy vamos a hablar de la educación y de los 85 años de este centro escolar, no vengo aquí a hablar de otra cosa. Pues, ingeniero, hablando precisamente de este 85 aniversario, ¿cuál sería el mensaje del Consejo para la comunidad estudiantil y escolar del Grupo Cervantes? Bueno, pues que traten de prepararse lo mejor posible para ser buenos ciudadanos en todos los sentidos. También platicarles que nos acompaña el doctor David Jorge del Colegio de México. Adelante, David. Pues gracias,
Gracias Alejandro por la invitación y es un placer estar aquí tanto a título personal como en nombre del Colegio de México, ¿no? Celebrando el aniversario de este Grupo Escolar Cervantes, que como bien se ha dicho pues fue una de las consecuencias del exilio español en México, que a su vez fue consecuencia también pues de la línea de México hacia la España en guerra y hacia el mundo de entreguerras, ¿no? Fue parte de una coherencia en diversos aspectos, diversas facetas, que fue desde la diplomacia al terreno humanitario, ¿no? Y en esa última dimensión pues se inscribe el exilio, y parte de estas consecuencias duraderas del exilio pues es la existencia hoy en día del Grupo Escolar Cervantes, y no hay que olvidar tampoco esos exilios que fueron más allá de la capital, ¿no? Que fue algo que buscó el general Cárdenas con ahínco, realmente nutrir el conjunto del país de las aportaciones, del potencial del exilio español en México. ¿En qué ha cambiado el Colegio de México respecto a los gobiernos, particularmente los dos últimos sexenios? Porque el Colegio de México siempre tuvo el prestigio de informar, de investigar, y parece que hubo ahí algún tipo de diferencia. ¿Qué ha pasado con...? No, el Colegio de México es una institución académica y su vida transcurre por los marcos académicos, no más allá de coyunturas políticas. No es su función, la función política, más allá de lo que, lógicamente, del conocimiento afecta directamente a la esfera pública, ¿no? Perfecto. Con esto agradecemos su tiempo, su disposición y sobre todo agradecer la visita del ingeniero. Bueno, pues es así como concluye esta rueda de prensa con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y también directivos del Colegio México. Una participación un tanto pues limitada. Ya escuchamos las respuestas. No está muy interesado en profundizar en política, pero bueno, pues es el invitado de honor en estos 85 años que celebra el Colegio Cervantes. Y bueno, nosotros estaremos dando la cobertura necesaria en este evento y bueno, saber qué más podremos tener de parte de Cárdenas. Les invito a que se queden en la transmisión y toda la programación que se tiene prevista en las páginas de Diario El Mundo de Córdoba y Orizaba. De la escuela de este Centro Escolar Cervantes. Es un gusto y para mí una distinción el podernos acompañar en esta celebración de 85 años de este centro escolar que ha estado al servicio de la niñez, de los jóvenes, de esta muy importante región del estado de Veracruz. Aquí se ha hecho ya mención que quienes fundaron este centro escolar fundaron, acompañados de otros compañeros, otros centros escolares en distintas partes del país. En el exilio, que llegó hacia finales de los años 30, principios de los 40, llegó de todo. Llegaron un muy importante grupo de educadores, unos vinieron, como hemos escuchado, a sentarse aquí en esta región de Córdoba, otros fueron por diferentes partes del país, pero vino gente de prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana. Llegaron trabajadores del campo, trabajadores de la ciudad, muchos intelectuales, muchos profesionales que enriquecieron nuestras universidades, impresores que fundaron distintas editoriales en nuestro país. Y fue un exilio que enriqueció a nuestro país, que enriqueció a México. Un exilio que se fundió con las familias mexicanas, que creó nuevas familias y que pues aquí se quedó porque no había condiciones en lo general para regresar a su país de origen.
Quienes llegaron aquí a Córdoba, quienes llegaron al estado de Veracruz, yo quiero pensar que llegaron a tierra fértil en lo que hace a la cuestión educativa. Aquí, desde finales del siglo XIX, principios del XX, hubo lo que podríamos llamar una muy importante revolución educativa. De aquí surge la educación normal a lo largo y ancho del país. Junto con el exilio, junto con quienes llegaron aquí a Córdoba, llegaron otros exiliados también, a los Tuxtlas, Patricio Redondo, que introdujo nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no debiera extrañarnos que Córdoba, que el estado de Veracruz, siga siendo un estado de vanguardia en lo que hace a las técnicas educativas de aprendizaje-enseñanza. Y no debe extrañarnos que este centro escolar haya buscado no solo el aprendizaje, no solo enseñar lo fundamental a su alumnado, sino el crear ciudadanía, que es sin duda una de las partes más importantes de lo que debe ser la finalidad de un sistema educativo. No me queda sino felicitar muy sinceramente a quienes han mantenido este esfuerzo, a la familia Beizabal, que está encabezándolo, porque se continúe con esta muy importante tradición educativa y porque haya una sólida formación ciudadana en los alumnos que pasan por estas aulas. Una felicitación por estos 85 años. Muchas gracias. Ingeniero Cárdenas, autoridades y comunidad del Grupo Escolar Cervantes, señoras, señores, estimados amigos. En primer lugar, quisiera agradecer, en nombre del Colegio de México y a título personal, la invitación a tomar parte en este aniversario del Grupo Escolar Cervantes. Es un placer estar presente en una iniciativa positiva a la hora de enriquecer el relato del exilio español en México, reconociendo así una historia y unos esfuerzos que fueron más allá de las redes y lógicas de la capital del país. La Casa de España, rebautizada posteriormente como el Colegio de México, dio refugio a algunos de los más destacados representantes intelectuales y académicos de la España de la época. Pudieron así continuar con su labor docente e investigadora en un país ajeno, pero que para un español en México pronto se evidencia a la vez como ciertamente propio. Mas la Casa de España no resultó una iniciativa aislada, sino que se conjugó con las aportaciones del exilio a instituciones mexicanas de tradición, desde la Universidad Nacional Autónoma de México a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras. Pero también con la labor realizada a través de los llamados colegios del exilio. Dentro de estos, los colegios del Patronato Cervantes constituyeron una iniciativa destinada a aprovechar el capital republicano en materia pedagógica y educativa. Y en consonancia con la voluntad del presidente mexicano, general Lázaro Cárdenas, de expandir el acceso al conocimiento y nutrir el territorio del país de la experiencia profesional y aportación intelectual del exilio. Ello embonaba con una genuina preocupación por el mundo rural y por la alfabetización y educación como herramientas hacia una elemental justicia social. En tal sentido, el exilio fue contemplado como una oportunidad de gran potencial de cara a canalizar la ambición educativa y cultural en el marco del proyecto de construcción nacional mexicana. Parte esencial de esa visión consistía en integrar realidades regionales en buena medida desconectadas, cuando no remotas. Una preocupación preexistente a la llegada del exilio. Como preexistente era también la efervescencia sociocultural en México, con la que los refugiados se retroalimentarían en una simbiosis fructífera e inédita en la larga historia compartida, más cordial o conflictiva, más disidente o consonante. La España republicana sintonizaba con el México cardenista en la convicción de que para el progreso de un país, este debe ser compartido. Y por ende la educación no puede limitarse ni mucho menos a concepciones elitistas o endogámicas
al igual que la investigación no debe ser una mera cuestión de Torre de Marfil, sino que debe expandirse y proyectarse socialmente, permeando y plantando semillas, con el fin de iluminar el presente y esperanzar el futuro. Y a la vez, servir como elemento de cohesión para la sociedad, superando prejuicios, recelos y desconfianzas a través de lo transmitido y de lo compartido. La voluntad de integración regional constituyó un desafío que afrontó notables dificultades y ameritó también notables esfuerzos. Los colegios del Patronato Cervantes representan el legado en este sentido, y particularmente el que mejor ha aguantado el paso del tiempo, como es este Grupo Escolar Cervantes de Córdoba, Veracruz, tan duradero como dinámico y activo. La aportación de los exiliados españoles tuvo lugar en consonancia con el espíritu genuino original de la Segunda República, profundizando el legado liberal de la institución libre de enseñanza a través de su permeabilidad y democratización social. Algo ya preconizado por el apostolado institucionista, ejercido a través de una paciente labor en el Grupo Escolar Cervantes de Madrid, un centro de ensayos reformistas, de experimentación e innovación pedagógica, inspirado en la mencionada institución libre de enseñanza, pero en su traslación desde un intrínseco elitismo original al ámbito de la educación pública. Todo ello bajo la concepción de la escuela como un segundo hogar para los niños. En ello, el Grupo Escolar Cervantes madrileño anticipó en bastantes años la voluntad democratizadora del conocimiento emprendida en los años republicanos. Otra iniciativa en el marco de la institución libre de enseñanza, como fue el Centro de Estudios Históricos, serviría a su vez de inspiración directa en los orígenes de la Casa de España. No por casualidad, la primera dependencia del actual Colegio de México fue precisamente un centro de estudios históricos inspirado en su antecedente madrileño, por el cual habían pasado como becarios algunos de los que, andando el tiempo, se convertirían en importantes nombres del México del siglo XX. La inspiración en aquel legado institucionista marcó, pues, desde su origen mismo, iniciativas como las del Colegio de México y el Grupo Escolar Cervantes. Aquellas iniciativas fueron redimensionadas durante los años republicanos. La educación fue entonces concebida como herramienta determinante de cara a superar el atraso, a menudo no exento de cierto oscurantismo, que todavía caracterizaba aquella España. Aquella responsabilidad de transformar el país, ampliamente asumida, se vería frustrada por la guerra y el franquismo. La educación retrocedió, los maestros fueron fuente de desconfianza y por ende perseguidos, y México fue, a la postre, el único beneficiario. Además de, claro está, aquellos exiliados que aquí recalaron y se vieron abrigados por una solidaridad sin parangón histórico. Una solidaridad que resultaba consecuencia directa de la línea de México hacia la España en guerra. La ayuda mexicana a la República, particularmente en el ámbito diplomático, fue producto de una determinación no sencilla, pues se dio prácticamente en solitario a través del principal foro internacional de la época, como era la Sociedad de Naciones. Allí, hombres como Narciso Bassols e Isidro Fabela dignificaron no solamente el nombre de México, sino la decencia, la sensibilidad y la coherencia en un mundo en descomposición. Un mundo en camino a una Segunda Guerra Mundial que, a ojos de quienes no se autoengañaban, había ya iniciado de facto en suelo español. Se trató de una postura coherente de principio a fin, además de legal y moralmente impecable. Tal determinación proporcionó prestigio y respetabilidad internacional, uno de los dos grandes pilares del cardenismo, junto a la búsqueda de una mayor justicia social, componente original de la Revolución Mexicana, pero postergado sine die hasta aquel entonces, en detrimento de reacomodos, luchas por el poder y legitimidades en el transcurso postrevolucionario. Aquel apoyo diplomático se complementó con una dimensión humanitaria, materializada por primera ocasión con la acogida de los niños de Morelia, avanzadilla del conjunto del exilio, y que dada su relación con ese México puro y profundo, alejado de las lógicas capitalinas, cabe tener en permanente consideración de antecedente cuando se trata de trazar la historia de estos colegios Cervantes. La aportación del exilio a México resultó notable, dejando una huella duradera, particularmente visible a través de las instituciones que hoy siguen funcionando exitosamente. A fin de cuentas, se trataba del trastierro de un par de generaciones que representaban la cima del desarrollo científico, académico e intelectual español contemporáneo.
Una retribución siempre parcial a una solidaridad imposible de devolver en su totalidad. Pues en esta esfera particular, la del ejercicio de la responsabilidad de la inteligencia, sí cabe adoptar el término trastierro dentro de los ricos debates definitorios de la experiencia del exilio español en México, en clave de trasterrados, aterrados o bien bajo el prisma del exilio como patria. Por otra parte, cabe remarcar que se trató de un exilio heterogéneo, tanto en términos de composición social como de identificación, adscripción o militancia político-ideológica. Más allá de los relatos hegemónicos, queda la necesidad de profundizar en las geografías y cartografías del exilio. Hubo otros exilios, entre los que se marcaron los exilios en provincia, determinados por elección o obligación laboral, profesional o personal, o simple necesidad de iniciar una nueva vida más natural, es decir, más mexicana. Y para ello, en cierto modo, había que exiliarse del exilio. Máxime tras la constatación de la no liberación de España en la segunda posguerra mundial. Unos exilios en los que la implicación con la propia sociedad mexicana no podía transcurrir en cápsulas endogaminas y en los que la relación con una élite nacional no se daba como podía darse en la capital. A diferencia de los colegios allí establecidos, los colegios Cervantes contaron desde un inicio con un grueso de estudiantes ya no solo mexicanos, sino mayoritariamente locales. Se dio así una mexicanización más acentuada en un medio profundamente mexicano. Todo ello motivó un hecho diferencial determinante y que forma parte de aquellos otros exilios que conmemoraciones como la de hoy contribuyen a rescatar de la incomprensión y del olvido. Las escuelas que el Patronato Cervantes puso en pie en localidades como esta, Córdoba, el Puerto de Veracruz, Jalapa, Tampico, Torreón y Tapachula, desempeñaron una labor educativa, social y cultural, superando el aislamiento y las adversidades, y debe estar siempre presente a la hora de recuperar la aportación del exilio español en México. Cabe asimismo señalar la significación del hecho de que la mitad de las escuelas Cervantes fuesen puestas en pie en este estado de Veracruz, de alta relevancia en la historia compartida entre México y España a lo largo de los siglos. Termino reiterando, una vez más, el agradecimiento por la invitación y transmitiendo la sincera adhesión institucional y personal a los esfuerzos de esta respetable y duradera institución por construir una mejor sociedad. Gracias. Bien, les voy a hablar un poco del contexto en el que se origina la creación de este Grupo Escolar Cervantes. La gran mayoría de aquellos exiliados aceptaron finalmente que la realidad estaba en México y su hogar estaba en México, ¿no? Atravesaron España hacia Francia como países vecinos, ¿no? A los que acogió México, porque México sí abrió las puertas muy generosamente a la llegada de esos españoles pues, cuyas vidas corrían peligro. Será un gusto, claro que sí.